a invitar a subir al escenario a nuestra siguiente invitada, la ponente María del Mar Sánchez. Por favor, María del Mar, adelante. Ella es profesora titular. Un aplauso para María del Mar, claro que sí. Bienvenida. Ella es titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. Es doctora en Pedagogía y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. Profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia. Investiga sobre tecnología educativa. Específicamente, sus líneas de trabajo abordan las estrategias metodológicas y entornos virtuales de formación en línea y estrategias metodológicas para integrar recursos en el aula, el pensamiento computacional y la inteligencia artificial. A disfrutarlo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Ana, Carlos, toda la organización del Stage que me haya invitado. Para mí es un placer estar aquí. Y en segundo lugar, quiero decir que tiene mucho mérito que esté aquí, porque por culpa de la tecnología casi no estoy aquí. Tengo un catarrazo que creo que es solidario porque hay una feria de toses en toda la sala y esta mañana desayunando digo, seguro que soy capaz de encontrar algún artículo que diga que la tecnología tiene la culpa del catarro que tengo. Y efectivamente me he puesto a buscar y el teléfono móvil, como lo tocábamos y íbamos transmitiendo bacterias y virus, pues había un titular que era por culpa de tu teléfono móvil estás acatarrado. Digo, lo sabía que iba a encontrar un titular que echara la culpa a la tecnología de lo que tengo. Luego además me quedaba encerrada en el ascensor del hotel, o sea, que yo ya la tecnología pues me resulta muy, la visión crítica que comentaba Neil la tengo desde una perspectiva muy utilitarista. Me resulta muy interesante abordar esta presentación porque los que venimos trabajando en tecnología educativa desde hace muchos años somos los primeros, yo considero que hemos sido los primeros que hemos sido muy críticos con el uso que se hacía de la tecnología. Cuando empezó esos procesos de digitalización que consistieron en poner un portátil por mesa, nosotros siempre hemos cuestionado realmente que no se estaba reflexionando sobre la didáctica, sobre cómo se estaba utilizando y ahora nos vemos un poco teniendo que defender un uso de la tecnología y una competencia digital que es necesaria porque estamos viviendo un momento muy raro. En las familias antes íbamos a las escuelas y nos decían nuestro centro es maravilloso, es muy competente digitalmente porque tenemos PDI, pizarras digitales interactivas. Ahora en 2024 sé de jornadas de puertas abiertas en las que el mensaje que se está dando es somos muy buenos porque hemos quitado la tecnología del aula. Entonces, un pequeño spoiler, aquí el problema está en que nunca nos hemos preguntado cómo se están utilizando esas pizarras, por qué se ha elegido incorporar esas pizarras, qué actividades se están haciendo con esas pizarras digitales, ¿no? Y claro, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que esto se puede convertir y se está convirtiendo en una guerra de papers. Tenemos evidencia que dice que la tecnología causa problemas, evidencia en el otro sentido, y vemos noticias y titulares que son contradictorios, y esto no consiste en escoger la documentación científica que defienda mi visión, sino en tratar de analizar realmente qué es lo que está pasando. Entonces tenemos un jardín, ¿vale? Iba a hacerlo del melón, pero era más complicado plantear la historia del melón. Entonces nos vamos a ir hacia un jardín. Y en el jardín, quiero decirlo ya, tenemos plantas carnívoras, por supuesto. Tenemos un montón de riesgos que muchos de ellos se producen porque estos medios los exponencian, los amplifican. Y ese buenismo con el que se ha adoptado la tecnología ha hecho que consideráramos que los nativos digitales ya de por sí sabían utilizarla fantásticamente bien y hemos visto que no es cierto. Y sabemos que la tecnología no es neutra. Parece que con la inteligencia artificial nos hemos dado cuenta, pero eso es algo que ya de por sí las personas que crean la tecnología no dejan de ser incluso reproducciones culturales, ¿vale? Y con la inteligencia artificial se ve muy claramente, esto es una herramienta que genera imágenes y el prompt que se le dio fue teacher. Ante una profesión altamente feminizada, pues podéis ver todos los estereotipos y además son todos señores. De hecho, una vez me sacó un hombre de 3 brazos antes que una mujer, la inteligencia artificial. Y luego cuando tú pones a Spanish Family, pues
la paella, señor, señora. Los niños esperemos que estén bebiendo mosto, que no sea vino, ¿vale? Pero evidentemente hay unos estereotipos, hay un problema, es decir, la tecnología no es neutra, la tecnología en educación ha condicionado una visión también de lo que es aprender y de lo que es enseñar y tiene muchos riesgos y tenemos que pensar mucho sobre la pedagogía que hay detrás. Es importante decir que los docentes no son tenidos en cuenta cuando se crean estos sistemas, ni los pedagogos, ni la gente del ámbito de ciencias sociales. Entonces, muchas veces la tecnología se crea para ver cómo sustituimos el trabajo que hace un profesor, pero no consideramos cómo puede ayudar a ese profesor o profesora, ¿no? Y entonces, claro, ante esta situación, ¿qué hacemos? Empezar a prohibir. Prohibimos, prohibimos, prohibimos y yo no digo que no haya que regular, pero es que estoy un poco con el meme este de los Simpsons, de quién va a pensar en los niños, y educar, porque estamos prohibiendo, pero les apagan el móvil en el instituto y luego van a escanearse el iris al centro comercial, que son datos biométricos de especial sensibilidad. Detrás de esto hay una empresa que se llama WorldCoin, que dicen que detrás de todo esto está Sam Altman, y mientras se prohíbe, porque esto es muy distópico, un poco de Black Mirror, nosotros en el centro educativo pues estamos muy tranquilos porque ya no están usando el móvil, pero está fallando algo. No los estamos preparando para vivir en el mundo que tienen que vivir. Entonces, por hacer un poquito de broma, y teniendo en cuenta que yo no quiero ridiculizar la preocupación, porque yo creo que preocupados y preocupadas estamos todos, ¿vale? La cuestión es que cada uno pues, lo afrontamos de una manera o de otra. ¿Hemos tenido otros jardines antes? Pues sí. Aquí tenemos una noticia de hace bastante tiempo en el que se decía que el cerebro de la gente que viaja en automóvil es distinto de la gente que no viaja en automóvil. Y yéndonos a algo más reciente, yo soy de los 80 y entonces pues Children's Addictions to TV, adicción a la televisión, a lo mejor por eso estamos así, puede ser, uno nunca lo sabe. Fijaros que también tendemos a asociar los problemas de lectura, escritura, es que es muy curioso porque muchas de las noticias cambiamos televisión por internet o por otra cosa y encontramos los mismos titulares. Entonces, los niños no pueden leer adecuadamente debido a la televisión, a la radio, a las películas, a todo. Y bueno, este artículo es fantástico sobre el Tamagotchi. Porque sale un docente diciendo que causa problemas de atención, que ha bajado el rendimiento y entonces luego hay gente que defiende que hay que aprender a usarlo, gente que dice pero ¿cómo lo va a usar? Porque es que esto está generando una dependencia, gente que dice que los niños no estaban preparados para el trauma cuando se muere el Tamagotchi. O sea, socialmente tendemos a tener estas cuestiones con la tecnología porque es algo que no está lejos de nuestra humanidad. Entonces, la interpretamos bajo nuestro paradigma y nuestra visión del mundo y tendemos a culpabilizarla para esconder a veces otros problemas que tenemos en las aulas. Entonces, plantando algunas semillas, tratando de ser positiva y tratando de ayudar a entender un poco el momento en el que nos encontramos, creo que es importante entender que la educación es una ciencia social. Por lo tanto, el mundo de las evidencias, que ahora comentaré sobre esto, hay que interpretarlo de una determinada manera. Sobre educación se investiga en ciencias de la salud, en economía, en psicología, en pedagogía. Y a veces queremos entender las aulas como laboratorios en los que podemos medir todo. Pero claro, aquí tenemos un problema porque, venga, vamos a medir el aprendizaje. ¿Y qué es aprender? Porque en función de la teoría psicológica en la que tú te incorpores, aprender es procesar información, aprender es desarrollar una serie de habilidades y competencias en un momento determinado. Es decir, ¿qué es aprender? ¿Qué es enseñar? Es que son conceptos que ya de por sí es muy difícil medir, porque una cosa es evaluar y otra cosa es medir. Entonces, queremos medir todo y decimos que el rendimiento de los estudiantes ha empeorado porque le hemos pasado un examen y asumimos que hay una correlación con una herramienta.
Y a lo mejor el niño o la niña ha discutido con el compañero antes de entrar al examen y eso hace que tenga peor calificación. Es decir, ¿significa esto que los estudios experimentales no sean interesantes? Sí que lo son, pero lo que tenemos es que entenderlos en el contexto en el que tienen que estar. Luego el famoso correlación no implica casualidad. Hay más paraguas en la calle cuando llueve, pero eso no significa que los paraguas causen la lluvia. Y un ejemplo muy claro es el de la miopía. Las pantallas causan miopía. Se sabe que lo que causa la miopía es la ausencia de luz y fijar la vista en un punto cercano durante mucho tiempo. Esto lo puede hacer una pantalla o lo puede hacer un papel. ¿Hay relación? Es decir, sí, son variables que están relacionadas. El tiempo de exposición a un aumento de la miopía, pero eso no significa que una cause la otra, ¿vale? Y solemos atribuir fenómenos de causalidad que no existen. Entonces, por dar algunas pistas, y dentro de este mundo de yo voy a convertir la educación basada en las evidencias en educación guiada por las evidencias, y lo que he hecho es una selección de metaanálisis, estudios amplios, que reflexionan un poco sobre cómo estamos investigando sobre tecnología educativa, ¿vale? Entonces, el primer problema que tenemos es que asumimos unos marcos conceptuales cuando investigamos y nos organizamos estudios sobre la adicción a la tecnología y digo, bueno, pero ya estás asumiendo que hay adicción, cuando hay expertos que no tienen muy claro que eso sea así. Entonces establecemos un marco y sobre eso pues, vamos a medir la adicción igual que medimos a otro tipo de sustancias. Cuando sabemos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que habla de la adicción a los videojuegos, habla de determinados tipos de videojuegos de recompensas inmediatas, tipo similares a las ruletas, ¿no? y a otros tipos de mecanismos que se activan. Y luego, otro de los problemas que tenemos es que la mayor parte de investigaciones son autoinformes. Es decir, a lo mejor las familias tienen que decir cuántas horas le ponen la televisión a sus hijos y cuándo han desarrollado determinadas capacidades lingüísticas. Por lo tanto, hay un componente de subjetividad que también es complejo. No es lo mismo medir bajo una herramienta que objetivamente recoja las horas que tú pasas con el teléfono a que tú digas el tiempo que pasas con el teléfono, ¿no? Entonces, no siempre son registros objetivos. Luego también la expectativa. En los estudios experimentales, este artículo habla de que no deberían utilizarse como evidencia de que el uso de redes sociales afecta a la salud mental, porque cuando tendemos a reducir y decir que el problema de la salud mental son las redes sociales, estamos dejando de ver todos los problemas que hay alrededor de esos jóvenes, que son los que realmente influyen, ¿no? También habla, hay determinados metaanálisis que hablan de que la mayor parte de estudios es como si en una línea de tiempo cogemos un momento determinado, medimos y ya está, y establecemos conclusiones. Y hay muy pocos estudios longitudinales que hablen de un mismo grupo de personas a lo largo del tiempo. Sobre las redes sociales y la salud mental, pues este es un estudio de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. Qué mala la tecnología no me va a permitir hablar, con vosotros. Bueno, habla de que no queda muy claro si es el uso de redes sociales el que influye en la salud o es la salud la que influye en el uso de las redes sociales. Es decir, si cuando tú estás deprimido, pues utilizas más las redes, por ejemplo. Luego también, cuando empezamos a ver no solo esa relación de variables, sino empezamos a ver qué acciones hay con la tecnología, encontramos cosas interesantes como que cuando tú te sientas con tu hijo o con tu hija a hablar sobre lo que está sucediendo en una pantalla, se obtienen buenos resultados, es decir, que el aprendizaje ayuda. Luego, el debate de adicción y hábitos, yo os quería recomendar el trabajo de José César Perales, ¿vale? Porque aporta un enfoque muy interesante y él además es catedrático, psicólogo, experto en adicciones y plantea una perspectiva muy amplia, muy constructiva que tiene en cuenta el contexto. Luego, algo muy interesante es que esto no está pasando solo aquí, está pasando en todo el mundo. Se extiende la palabra prohibición y en este informe analizaron algo muy interesante y era que todas las medidas políticas, todos los discursos políticos dicen prohibición, pero cuando llegan las normativas a los centros siempre está en
salvo uso pedagógico. Esto es como cuando te compras el medicamento, dice, léase el prospecto, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que realmente también puede haber, y es normal, en los mensajes, una intencionalidad de calmar determinados pánicos morales de familias que de una manera totalmente lícita tienen preocupación sobre el uso de la tecnología con sus hijos. Luego, sobre el teléfono móvil, pues bueno, yo personalmente creo que se ha creado un problema donde no lo había. En infantil y primaria no creo que tuviéramos un problema con los dispositivos móviles. Yo en infantil no he visto a los niños yendo a la aula y las señoras quitándole los teléfonos móviles. Es verdad que en secundaria sí que se podría considerar que a lo mejor hacía falta un marco regulatorio que ayude a los centros a requisar y ayudarles con determinados aspectos legales, pero es que la mayor parte de centros de secundaria ya tenían eso regulado. Entonces yo creo que, además, es algo que nos dice la evidencia, el problema no está en la escuela del uso que se hace de la tecnología. Eso no significa tampoco que tengamos que ponernos a pelearnos con las familias. Las familias tienen una preocupación que es muy lícita, ¿vale? Pero estamos culpabilizando a la escuela de nuevo de los males de la sociedad. Cuando se hacen estudios más cualitativos, y esto lo pongo específicamente porque parece que ahora el interés es quitar la tecnología de educación infantil, hay estudios que dicen que cuando trabajamos bien la competencia digital, y ahora explicaré un poquito qué es eso de trabajar bien la competencia digital, los niños son más conscientes de los riesgos y luego desarrollan mejores habilidades en el futuro, ¿no? Algunos estudios más, y no me quiero extender mucho más en ello. Bueno, compartir experiencias en el uso de medios digitales protege, en cierto modo, a los niños y niñas, es decir, la ayuda, el acompañamiento. Se ha encontrado también que depende mucho de las vulnerabilidades preexistentes, ¿vale?, que tengan determinados niños y niñas, y por eso la escuela puede ser un sitio donde estas vulnerabilidades pues traten un poco de matizarse. Y entonces, claro, encontramos gente que dice, bueno, pero por prohibir no perdemos nada. No, sí perdemos, porque es que en la escuela hay una parte de justicia social. Yo cuando voy a un centro y me dicen, me declaro antitecnología, yo no trabajo tecnología en mi clase, yo digo, bueno, pues yo me declaro antimatemática, no voy a trabajar las matemáticas en mi clase, porque la competencia digital, pero entendida bien, es tan importante como la competencia matemática o como cualquier otra. Nos enseña a vivir en un mundo que es digital. Entonces, si la escuela no está, esos niños y niñas que en casa no vayan a recibir ese acompañamiento, esa ayuda, ese ten cuidado, que se sienten contigo, que te expliquen qué intereses hay detrás de la tecnología, cómo se diseñan los algoritmos. Quien no tenga eso, lo estamos dejando vendido ante un mundo en el que hay muchísima tecnología y muchísimos riesgos, ¿no? Entonces, regular sin educar no sirve de nada. Algunos mitos, que esto lo hago un poco como terapia, porque por donde voy me llegan en los grupos de WhatsApp familiares, me llegan por todos sitios. Los gurús de Silicon Valley. Por favor, ¿desde cuándo los gurús, perdón si hay algún gurú de Silicon Valley, ¿desde cuándo los gurús de Silicon Valley son referentes pedagógicos sobre el uso de la tecnología? Tenemos que entender que en Estados Unidos hay un contexto particular. Hay unos colegios Waldorf que promueven un determinado tipo de metodología, yo no voy a entrar en ello, pero es que hay un estudio que se hizo en Inglaterra y que encontró que muchos de estos gurús los llevan a colegios sin tecnología, pero luego los apuntan a espacios maker por las tardes. Porque lo que ellos y ellas quieren, en cierto modo, es potenciar un uso de la tecnología que sea alfabetizador, enseñarles a programar, imprimir en 3D, a crear tecnología y no solo pues, recibir un uso pasivo de las herramientas, ¿vale? Suecia. Suecia va a desdigitalizar las aulas y ahora os presento a mi Djokovic de cabecera. Poner un libro de texto dentro de un Chromebook no es innovar, y gran parte de lo que he leído cuando hemos investigado lo que ha pasado en Suecia es algo que también ha pasado aquí. Incorporar la tecnología de manera didáctica en el aula implica un cambio
estructural, implica un cambio de las condiciones, didáctico, es muy complejo, ahora lo comentaré un poco, por lo tanto que es más fácil, bajo el mecanismo tradicional de la escuela, que no es tan distinto al que yo viví, metemos el portátil, le metemos el libro de texto dentro y lo mismo que hacía con el papel, ahora lo hago con un libro. En Suecia se ha criticado eso, se está cuestionando, es lo que está pasando y además ha habido un cambio de gobierno. Y cuando hay un cambio de gobierno es muy goloso, cuando salen malos resultados en estos informes internacionales, pues echar la culpa a la herramienta para no valorar otros problemas que podemos estar teniendo. Luego, los estudios tipo escribir a mano, escribir en un teclado. Pero es que no es una dicotomía. Es que en tecnología educativa una de las cosas que abordamos es la importancia de la complementariedad de los medios, es decir, que tú puedes estar escribiendo en un momento determinado, buscar información, luego volver a escribir, muchos de nosotros trabajamos así. Entonces, el problema es cuando hemos quitado, porque eso ha pasado también, en la escritura manipulativa, les hemos metido un portátil en cuarto, en quinto, y hemos dicho, vale, a partir de ahora todo con el portátil. Pero es que eso es un problema que es didáctico, no es tecnológico, ¿vale? Luego, las herramientas digitales no son neutras, por supuesto que no son neutras. Y deberíamos reflexionar también sobre toda la pérdida de proyectos de software libre que teníamos a principios de los 90 y del 2000 en nuestro país. Pero es que otras herramientas tampoco lo son. El que me diga que un libro de texto es neutro, ¿vale? Entonces, quizás la cuestión está en formar precisamente en que todos los ciudadanos entendamos también esa no neutralidad que hay en estas herramientas. Y luego el gran mito de que los jóvenes son nativos digitales. Yo creo que todos somos conscientes de que nacer rodeado de tecnología no implica que se sepa hacer un buen uso de ellas. Bueno, centrándome un poquito ya en lo mío, que es la tecnología educativa, creo que es importante decir que los riesgos existen y por eso es necesario educar. Vamos a ver si florece nuestro jardín, intentando aislarnos del ruido que hay alrededor. Y creo que es importante decir que las pantallas son muchas cosas. Yo es que me fascina lo de las pantallas, y digo, para mí es súper representativo que mucho del movimiento extremista, no del crítico, sino del movimiento extremista, utilizan la tecnología para ponerse en contacto, lo cual evidencia el potencial de la tecnología para unir gente con tus intereses. No se nos puede olvidar el papel que hizo la tecnología cuando la pandemia y cómo yo he hablado con jóvenes que en su contexto presencial no encuentran apoyo, se sienten bichos raros y generan comunidad online con otras personas, con sus mismos intereses. Hay una persona que conozco que ha vivido en muchos sitios y cuando habla de identidad y de pertenencia dice, yo pertenezco a Internet, pertenezco a la red porque es donde yo he tenido mi comunidad de personas que nos gusta X cosas, donde yo me comunico, donde yo comparto, donde yo me pongo en coordinación con otras personas para ayudar a alguien. Es decir, se nos olvida a veces en este debate tan loco que tenemos que la tecnología nos conecta. Y que también ha permitido pues, que seguramente nos conozcamos muchos de nosotros, veamos lo que investigan otras personas, etc. Y luego los centros son muy diversos. Cuando hablamos de desdigitalizar, en algunos coles les da la risa, pero les da muchísima risa porque ¿desdigitalizar qué? Si tengo aquí mi ordenador con todavía mi trasfondo de 3 metros para atrás. Es decir, tenemos centros muy diversos, incluso dentro de las comunidades autónomas. Y hay centros que han hecho políticas que desde mi punto de vista no son muy adecuadas, como decirle a las familias que tenían que comprar un dispositivo portátil por niño para luego meter la licencia de libro de texto dentro, etc. Y hay centros que trabajan bien con tecnología y hay centros que no tienen tecnología, que ahora, con la inversión europea, están empezando a recibir tecnología. Y entonces, pues, esta presentación para mí resume uno de los grandes problemas que tenemos con la tecnología en el aula.
Años 70, voy a dictar mis apuntes. Años 90, voy a daros fotocopias de mis apuntes. 2010, voy a poner un PowerPoint de mis apuntes. 2019, voy a compartir en Drive mis apuntes, /aula virtual, Moodle, etc. Y estos docentes seguramente dicen, no, yo trabajo la competencia digital. Pues en vez de ir a la fotocopiadora, subo los apuntes al campus virtual. Vale, aquí hay un concepto que es que hay una innovación tecnológica, pero no hay una innovación educativa, no hay una innovación pedagógica. Estamos haciendo lo mismo de siempre, pero sustituyendo una herramienta por otra. No podemos asumir que mágicamente va a haber un aprendizaje. Y esta es una de las maneras en las que hemos integrado la tecnología en nuestras escuelas. Y esto es un problema. Ya hemos hablado también de no centrarnos en el tiempo, sino en qué se está haciendo. No es lo mismo tener un joven apostando online que aprendiendo a programar con Scratch. Y no nos preguntamos por los usos. Estamos obsesionados con el tiempo, porque queremos recetas. En educación queremos recetas mágicas que nos den la respuesta a todos los problemas. Y si existieran esas recetas, las habríamos inventado los pedagogos y seríamos ricos. Y no es verdad. Los psicólogos son mucho más famosos que nosotros. Nosotros somos los que hacemos las leyes, se piensan que estamos ahí tomando té en un salón con el meñique así para afuera y creando leyes educativas cuando no nos tienen en cuenta tampoco para crear las leyes educativas. Es decir, realmente no vamos a tener recetas claras. Por eso en la investigación en tecnología educativa, en un máster que tenemos el otro día, Jesús Salinas comentaba que gran parte de las tesis doctorales eran estudios de caso. Porque el problema es que no podemos ver buenas prácticas y tratar de llevarlas a nuestro espacio, pero es muy difícil replicar, porque si algo influye en el aprendizaje muchísimo es el contexto inmediato y son las actitudes de las personas frente a la tecnología, ¿no? Y bueno, esta imagen para mí es súper representativa, está sacada de un post de Jordi Adel que tiene ya bastantes años y fue la imagen de la derecha. Es una imagen de un folleto de mi comunidad autónoma sobre digitalización. Pero no es porque sea mi comunidad autónoma que yo la quiero mucho, no sé, que ahora vuelva allí y me digan de todo. Esto ha pasado en toda España y en muchísimos sitios. Se consideró que digitalizar era poner un portátil por pupitre. No sé si os acordáis incluso del plan Escuela 2.0 de Zapatero, que decían que si causaban miopía unas comunidades no querían ponerlo, otras sí, porque luego siempre todo esto es terreno de batalla política también. Pero fijaros que esto es súper representativo, porque los que trabajáis con tecnología, lo hacéis bien, sabéis que la escuela es resistente al cambio. Y, por ejemplo, uno de los problemas del aula del futuro, conocéis las aulas del futuro, ¿verdad? La aula del futuro es este modelo de clase súper digitalizada, que tienes un rincón investiga, un rincón crea, un rincón explora. ¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Y están llenas de tecnología y se han gastado millones. En muchos centros, las aulas del futuro no se están usando y no es por un problema tecnológico. Es porque el profesor de primaria que lleva 20 años dando clase con 25 niños sentados delante sin moverse, de repente dice que tienen que estar por grupos, moviéndose, ellos solos. Yo no puedo controlar, es decir, ¿qué está pasando aquí? Y entonces yo le llevo una maestra infantil con niños de 3 años que trabaja por rincones y que le explica que es posible. Es decir, el problema que tenemos con la tecnología es más didáctico que técnico y hemos estado haciendo formaciones de la herramienta X y luego el docente tiene que dar su clase de fracciones y dice, ¿qué hago yo? Pues lo meto dentro de un portátil y hago lo mismo que hacía siempre. Os recomiendo muchísimo este artículo. Este es Paco Martínez, falleció recientemente, fue mi director de tesis doctoral, fue el creador del grupo de investigación de tecnología educativa en el que estamos varios compañeros y hay gente fantástica que seguro que conocéis. Y él tiene este artículo y me resulta súper interesante porque él ya jubilado hablaba de
la perspectiva que tenía sobre cómo había evolucionado la tecnología educativa como disciplina desde que comenzó. Y la tecnología educativa en nuestro país no ha bebido en su origen de la tradición anglosajona. Nosotros éramos más de la tradición del centro europea. Y de hecho, las facultades de educación y la pedagogía proviene de la filosofía. La pedagogía era una sección de las facultades de filosofía. Se unió con las escuelas normales y se generaron las facultades de educación. Y la tecnología educativa en sus orígenes estaba muy centrada en el estudio de los medios y cómo los medios influyen en un proceso de comunicación, como en la enseñanza, y analizaba sociocríticamente, filosóficamente, cómo se integraban los medios. A finales de los 90, principios de siglo, en todos los planes de estudio empieza a cambiarse tecnología educativa por TIC, tecnología de la información y la comunicación. Y él hablaba de cómo las TIC habían ido sustituyendo a la tecnología educativa como disciplina. Y cuando tú pones en el centro la herramienta, ahí ya tenemos un problema, porque nos vamos a centrar en un solucionismo tecnológico y vamos a pensar que por incorporar la herramienta ya vamos a solucionar los problemas educativos. Entonces teníamos cursos del blog en el aula, de la wiki, de no sé qué, de no sé cuánto, y Paco siempre decía, ¿pero esto para qué? ¿Para qué se va a usar? ¿Cómo se va a usar? ¿Quién lo ha diseñado? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes reflexionen sobre eso? Todo eso se ha ido perdiendo por una visión instrumental. Y si se revisan los planes de estudio, son las TIC. Y si ahora revisamos los cursos de formación que se están haciendo, en vez de TIC tendremos IA, tendremos inteligencia artificial, pero seguimos reproduciendo la visión de centrarnos en la herramienta, en la herramienta, en la herramienta. En ese sentido, la tecnología educativa lo que plantea es la multiplicidad de medios en el aula. Os voy a poner un ejemplo para que veáis que no hablo solo en abstracto, a lo mejor algunos lo conocéis, porque además no es un ejemplo muy moderno, es el proyecto Callejeros Literarios, Callejeros Científicos, no sé si a algunos sonará. Es un proyecto que se hizo pues eso, cuando empezó todo el tema de la web 2.0, etc. Las redes también eran manera de que los docentes se conectaran. Se generó una especie de claustro virtual en el que docentes que querían ser muy innovadores en su práctica diaria no encontraban espacio y a través de las redes conocían a otros docentes que sí, ¿no? Entonces, sabéis que todas las calles y pueblos y tal, pues tenemos la calle Ramón y Cajal, la calle Cervantes, tenemos nombres de escritores o de científicos. Pues el proyecto consistía en identificar en un mapa interactivo, una herramienta, los nombres de científicos, escritores de tu ciudad, de tu pueblo. Luego se hacía una búsqueda de información tanto con material manipulativo, con el propio libro de texto o a través de internet. Se les enseña a buscar, cómo buscar información, por qué el buscador te está ofreciendo eso y por qué no te está ofreciendo otra cosa, bases de datos científicas. Con todo eso construían una biografía sobre esa persona y entonces diseñaban un mapa interactivo. Era un callejero literario, un callejero científico donde tú luego podías ir viendo la información que habían ido construyendo ellos y además en algunas de las experiencias reflexionaban por qué la mayor parte de personas que encontraban eran hombres y había pocas calles con nombre de mujeres científicas. Y reflexionaban sobre qué significaba eso y en algunos casos los niños y niñas propusieron ellos inventarse el nombre de calles también de mujeres. Luego iban, hacían la excursión por esa calle desde una perspectiva de aprendizaje-servicio y trabajaban con las asociaciones de vecinos del barrio explicándoles la información que habían encontrado. Descubrían que había gente que vivía en la calle Ramón y Cajal y que a lo mejor no sabía muy bien, ¿no? Sabía que era importante pero no sabía muy bien lo que había hecho. ¿Qué problema hay ahí? Ahí lo que hay es una innovación educativa que parte de entender que la tecnología es un recurso, que no es neutro, por supuesto que no, pero que lo que tenemos que ver es cómo ayudarles a buscar información, a expresarse con tecnología, a comunicarse a través de la tecnología y eso va más allá de reproducir las mismas prácticas de siempre a través de un ordenador.
Y en este sentido, ahora estamos en el pensamiento computacional. Después de la acreditación de la competencia digital, que eso no lo vamos a hablar porque entonces eso nos podemos tirar aquí 3 días más, sí que ahora viene el programa Escuela 4.0. Entonces, como todo en educación, la idea no es mala. La puesta en práctica ya la veremos. Pero la idea no es mala. A mí me resulta súper interesante cuando tú estudias la biografía de gente como Papert, que Papert es uno de los creadores de la inteligencia artificial, en la robótica, el pensamiento tal, no se llamaba todavía pensamiento computacional. Él se fue a aprender con Piaget y desarrolló su propia teoría sobre cómo había que trabajar con tecnología en las aulas. Y él hablaba de que, al igual que aprendemos lenguaje musical para expresarnos, o aprendemos idiomas para comunicarnos con gente que hablaba idiomas distintos al nuestro, el pensamiento computacional, aprender un poquito a programar, pero no tanto programar a nivel mecánico, sino entender cómo funcionan los algoritmos, nos permite ejercer mejor nuestros derechos y deberes como ciudadanos digitales. Entonces, él desarrolla una teoría que se llama construccionismo, que parte de entender que la robótica es un objeto con el que el niño y la niña puede pensar y puede expresar ideas, ¿no? Es una perspectiva muy interesante que, como todo, se puede trabajar bien o se puede trabajar mal, y que el principal problema que tenemos es que los centros no participan en la toma de decisiones. Muchas veces le viene la tecnología desde fuera, le viene un kit de robótica, sin preguntar previamente qué se ha trabajado, qué no se ha trabajado. Y esto me da miedo que se convierta en nos vamos a la sala de informática un día a la semana y con Scratch hacemos 4 cosas como una receta de cocina y ya está. La perspectiva de entender cómo funciona la tecnología por dentro nos da poder. Esto no es una visión productiva porque todos tengamos que ser ingenieros o programadores el día de mañana, que evidentemente hay mucha gente que dice que la programación es importante. Esto parte de entender que hemos vivido toda una generación, hemos sido absolutamente receptores y no entendemos las dinámicas de poder que hay dentro. Hay también una parte sociopolítica sobre la que hay que hablar. La inteligencia artificial ahora mismo es terreno de guerra política entre Estados Unidos y China. Y en Europa desarrollamos la ley ética, que es fabuloso, pero estamos como en medio, viendo a los 2 gigantes pelearse, nosotros somos los éticos. Y está genial, por supuesto, pero hay que ser conscientes de que va a haber poco control si no invertimos en desarrollar nosotros tecnología que sea libre, transparente, sostenible y ética. Y eso pasa por enseñar también a los estudiantes sobre pensamiento computacional, sobre cómo funciona el mundo, sobre los intereses que hay, sobre cómo guardar la privacidad de los datos, por qué no tienen que ir a escanearse el iris al centro comercial, cómo identificar una fake news en el mundo en que vivimos. Todo eso forma parte de la competencia digital. Competencia digital no es enseñarles a hacer un PowerPoint, y un proyecto de innovación docente no es hacer un Kahoot en el aula. Porque el Kahoot sustituye a cuando levantábamos la mano. El PowerPoint sustituye a las transparencias. Pensemos qué valor añadido tiene la tecnología, pero es que independientemente del valor añadido tenemos que pensar en cómo utilizarla. Desde la tecnología educativa siempre decimos que no hay que empezar, solemos pensar en la herramienta primero. Quiero hacer un blog. Quiero usar ChatGPT. No. ¿Qué objetivo tienes tú didáctico? Yo quiero que los estudiantes aprendan a comunicarse, aprendan a crear información, y a partir de ahí abrimos cajas de herramientas, tanto digitales como no digitales, y vemos qué herramienta nos puede servir. Y todo eso forma parte de la competencia digital también. Y me está pasando que cuando hablo de esto con gente muy negacionista, no quería decir la palabra, pero al final me sale, me dicen, pero es que eso no es competencia digital. Digo, sí, eso no es lo que se está haciendo en las aulas. Se sientan a los niños delante de YouTube 8 horas. Digo, madre mía, ¿no has estado tú en una aula infantil? 25 niños sentados toda la mañana, eso no es viable. Tenemos un problema, y es que tenemos la tecnología como arma arrojadiza entre familias y centros, y eso viene muy bien a lo mejor a personas que tienen responsabilidades sobre procesos de digitalización que no se han hecho muy bien.
Y tenemos que reflexionar sobre eso y tenemos que decir que lo que tenemos es que formar y educar y alfabetizar. Estamos hablando de la IA. ¿Cómo estamos hablando de quitar todo tipo de herramientas en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Me resulta absolutamente distópico. Tenemos que reflexionar sobre la formación inicial y continua. Nos dejamos llevar por la moda. Gamificación, cursos de gamificación. Flipped Classroom. Bueno, la época del Flipped Classroom, todos hacen Flipped Classroom. Ahora la inteligencia artificial, todos a la inteligencia artificial. Y realmente luego los centros no tenéis espacio, no tenéis tiempo, pasáis una pandemia, ahora de repente tenéis que acreditar la competencia digital, ser expertos en IA. O sea, es como, no puedo más con la vida. ¿Qué pasa? Que le estáis cogiendo manía a la tecnología. Entre las familias que están viéndose obligadas a comprar un portátil para hacer lo mismo que se hace con un libro a veces, los centros que no da tiempo porque todos estos procesos tampoco, no quiero generalizar, es decir, hay docentes que trabajan muy bien y estos docentes que meten el libro en el portátil, pues muchas veces porque no saben cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Pero al final, por uno o por otro, se está generando una sensación de hartazgo, que es comprensible, pero que está dañando a los que son más importantes, que son los estudiantes, porque están siendo dejados de lado en todos los comités sobre uso de tecnología. Yo creo que no he visto ninguno que estén los adolescentes y que se les pregunte a ellos. Estamos los adultos desde una perspectiva súper adultocéntrica con nuestro móvil, diciéndoles a ellos que eso no lo pueden utilizar y que no lo pueden utilizar porque es malísimo y yo soy súper maduro y tú no. Y se necesitan espacios y tiempo dentro de las aulas. La mayor innovación docente que podéis tener es entrar 2 docentes en un aula. La mayor innovación docente que puede haber es tener tiempo para debatir en los claustros de algo más que no sea burocracia. Que vayan al centro a acompañaros, que vayáis a hacer estancias a otros centros, que rompamos los muros entre las facultades y las escuelas. Esa es la mayor innovación que se puede hacer. Y luego, finalmente, pues sobre todo ver buenas prácticas que aunque no podemos literalmente llevárnoslas a nuestro terreno, porque cuando conocemos algún centro que lleva una trayectoria muy amplia trabajando con tecnología bien, te dicen que ha sido un proceso de 10-15 años. De 10-15 años, de trabajar muchas creencias previas, actitudes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo quiero animaros porque yo lo que me estoy encontrando en este momento social en el que estamos viviendo es que esos profes que siempre han estado, que la tecnología era una excusa, porque lo que querían era innovar y hacer las cosas de otra manera, y la tecnología ha sido la excusa, ahora se sienten un poco arrojados a los pies de los caballos, porque hay una percepción muy dura, ¿no? muy punitiva respecto a la tecnología. Y deciros que los primeros que somos críticos con la tecnología somos nosotros. Es decir, cuando se han ido perdiendo determinados proyectos, repositorios de recursos abiertos, trabajo con tecnología en comunidad, hemos sido nosotros. Pero es que la solución no está tampoco en negar totalmente el uso de la tecnología o asimilar que causa determinados problemas. Volvamos a los contextos, a las comunidades, a las experiencias de aprendizaje-servicio. Se puede trabajar sobre tecnología sin tecnología, pensando sobre la tecnología. No pensamos sobre la tecnología, encendemos directamente la pantalla. Pensemos sobre ella, debatamos, hablemos de las fake news, de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y de hecho contribuiremos a que haya una pelea, porque nosotros tenemos unos derechos y unos deberes como ciudadanos digitales y no somos conscientes de ellos. Y formándonos seremos capaces de generar un mundo presencial y digital mejor para todos. Así que la clave es, dejemos de utilizar la tecnología como arma arrojadiza, critiquemos, cuestionemos, abracemos ese espíritu crítico que comentaba Neil, porque es fundamental. El problema es que hemos pasado de abrazarla sin reflexionar a renegar totalmente de todo tipo de herramientas.
Y en el punto medio está la virtud. Reflexionemos, dejemos de culpabilizar familias, escuelas, familias. Además, esto es muy típico. En educación, en la universidad, echamos la culpa a secundaria, secundaria primaria, primaria infantil, infantil a las madres, porque las madres somos las que tenemos la culpa de todos los males del sistema educativo y del mundo. Dejemos de hacer eso. Empecemos a ver cómo podemos construir, cómo podemos crear, porque cuando tú cuentas ejemplos y gente, que tenemos una comunidad en España y hay en muchísimos sitios de gente que trabaja muy bien y que podemos aprender de ella, que nos puede guiar, pues vamos a crear entre todos el jardín para vivir mejor y que estos niños y niñas puedan el día de mañana realmente afrontar los retos que se les vienen, que no son pequeños, ¿vale? Y creo que la voz me permite llegar hasta aquí. Por mi parte, nada más, agradecer enormemente la atención y la invitación a estar hoy con vosotros y vosotras. Gracias, María del Mar. Agradecemos especialmente el esfuerzo y que te haya dejado continuar porque ha sido apasionante la ponencia que nos has hecho. Fíjate que yo pensaba desde ahí dentro, tomando notas, que hay un chiste, le comentaba yo a mi abuela de 102 años, a la que traslado la pasión por la tecnología, el otro día que en Silicon Valley los gurús hacen broma diciendo que en Estados Unidos ellos innovan, China copia y mientras en Europa regulamos. Viene un poco a cuento, ¿no?, de lo que has comentado. Así que muy interesantes estas reflexiones, esta necesidad de romper con algunos titulares sensacionalistas que vienen a destrozar toda esta tecnología. No sé si tu visión es optimista en cuanto a convencer al público más negacionista, estos más apocalípticos versus integradores, estamos un poco integrantes. Es interesante. Yo soy optimista por definición. Algunos dicen que soy ilusa más que optimista. Pero es que si no, no me dedicaría a la educación. La educación es utopía por definición. Sí que creo que hay determinadas posturas, pero creo que no solo pasa con la educación, pasa con todo. Es decir, tenemos gente defendiendo que la Tierra es plana y que es así. Entonces, creo que hay una línea muy fina. Creo que la mayor parte de gente lo que está es preocupada, y es muy lícito, están preocupados. Las familias están preocupadas por el uso que hacen sus hijos e hijas. Entonces, determinados perfiles a lo mejor no los podremos convencer, pero cuando ellos ven, cuando se rompe esa desconfianza de centros también y los centros abren las puertas y dejan que las familias vengan y vean cómo se está trabajando, se construye mucho. Yo en eso sí que tengo fe. Creo que esto es bueno porque como la estábamos abrazando sin criticar nada, creo que ahora, ya que somos conscientes de los riesgos, ahora lo que es, vamos a empezar a construirlo de manera adecuada. Entonces, yo soy optimista, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Se me da muy mal vaticinar el Fíjate futuro. lo fácil que sería convencer a algunos padres que son críticos también con algunas escuelas que defienden la tecnología en las aulas, que cogieran el Suno, inventaran una canción, luego lo subieran con el Invit y convirtieran el dibujo del niño en un cómic en movimiento, ¿verdad? Quizá para muestra un botón, hay que ir convenciendo de forma evangelizadora, poco a poco demostrando en cuánto tiempo vamos a necesitar para convencer a esas familias, cuánto tiempo crees que van a necesitar para ver que eso no es perjudicial. Pues yo creo que conforme cambien las prácticas, y también creo que hay que pensar mucho sobre el tipo de tecnología que estamos introduciendo, si favorece o dificulta la desigualdad, porque hay tecnología que ayuda a integrar y a personas que tienen problemas de visión, problemas de audición, la tecnología ayuda. Creo que todos estamos preocupados y lo que hay que hacer es evidenciar esas buenas prácticas. Es que le tengo mucha buena fe a las buenas prácticas, porque cuando tú conoces a estos profesionales que todos conocemos, que seguimos en redes y ves las cosas que hacen, es como que crees en ello, porque dices, es posible hacerlo. Entonces, sí que, si están preocupados, seguro que se puede hablar. Si ya parten de posturas cuestionadas totalmente, pues bueno, lo que habrá es que hacer ver que ahora mismo la normativa, la competencia digital es obligatoria desde educación infantil, en todas las etapas educativas, que la competencia digital no es solo el cacharreo, es enseñarles a vivir en el mundo de hoy en día, y lo que tenemos es que ayudar y acompañar para que todos lo hagamos. Genial, muchísimas gracias María del Mar por estar aquí, desmitificar falsas creencias. Gracias. Por favor.